A menudo necesitamos una voz de aliento, alguien que nos diga ánimo, tú puedes. Guadalupe Radio presenta la videoserie Sanar para Vivir con Fray Rafael Guzmán Gabriel. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. ¿Cómo están, queridos hermanos? Soy Padre Rafael Guzmán Gabriel de Bolivia y comenzamos este nuevo capítulo para sanar, para vivir. Va muy unida la palabra sanación con la palabra vida. Es por eso que en el Apocalipsis escuchamos esta frase que, aunque suena rara, es muy directa. ¿Por qué tienes nombre de vivo si estás muerto? Queridos hermanos, nosotros así muchas veces nos toca actuar. Tenemos nombre, tenemos un apellido, tenemos una familia, pero pareciera que estamos muertos. Tenemos un montón de actividades en el día, pero pareciera que estamos muertos. Tenemos distintas decisiones que tomar, problemas por resolver, pero pareciera que estamos muertos. ¿Esto por qué? Porque no hemos sanado. El que está sano está vivo. El que ha recibido la sanación sabe recibir la vida y sabe administrarla así como Cristo nos la recibe. Querido hermano, y el que recibe sanación y sabe vivir también sabe dar cosas que sanan a los demás. Por eso es que es tan importante hablar de esto. Y en esta parte vamos a hablar sobre el conocimiento de nosotros mismos. Esta primera parte del conocimiento de nosotros mismos vamos a introducirla sobre todo en la palabra bíblica conocer. En la Biblia, la palabra conocer no es una palabra común y corriente, así como nosotros, que yo tengo datos de ti, yo comparto contigo y sé ciertas cosas de ti, ya digo que te conozco. No, la palabra conocer es mucho más profunda en la Biblia. La palabra conocer no solamente habla del conocimiento intelectual o el conocimiento emocional, sino que habla de la intimidad con la otra persona. La intimidad con la otra persona. Es por eso que vamos a escuchar en la Biblia muchas veces, y lo conoció, y la conoció. ¿Por qué? Porque tuvieron intimidad. No solamente hubo este encuentro intelectual, racional, y emocional, sino que también hubo intimidad. Se entrelazaron, se unieron íntimamente. Es por eso que es tan importante la palabra conocer. Y cuando nosotros profundizamos en esta palabra bíblica, no estoy hablando del término conocer dentro de los términos comunes como concepto del léxico de cualquier diccionario, sino que estoy hablando dentro de los términos bíblicos. Nosotros entendemos por qué es tan importante el conocer a alguien. Vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta a Jacob, Jacob quiere conocer, quiere saber quién es este ángel que se le manifiesta. Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Quiero conocer tu nombre, quiero tener intimidad con tu nombre. Pero no había humano que pueda entrelazarse con el nombre de Dios, porque Dios está por encima de todo. Así que le dice, no puedo decírtelo. Y es por eso también que dice la Biblia que nadie puede ver a Dios cara a cara o moriría, porque entrar en esta intimidad para el ser humano en sus limitaciones que tiene, y Dios que es infinito, que es eterno, que es alfa y omega, principio y fin, el ser humano no puede entrelazarse con Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es que la palabra conocer es tan importante. Y al entender esta palabra, nosotros nos damos cuenta de la importancia de querer conocer a Dios. Ahora, por medio de Jesucristo, nosotros tenemos esta capacidad de poder conocer a Dios. Gracias a la ley del amor que Jesucristo trae, nosotros le podemos decir, Abba, Padre. Gracias a Jesucristo se abre el camino hacia el Padre. Querido hermano, no solamente el camino para los vivos, sino para los muertos. Por eso es que Jesucristo descendió a los infiernos. Se abre el camino para los muertos, para los vivos, hacia la gloria de Dios, cosa que en el Antiguo Testamento no había. Por eso es que la gente no podía conocer al Padre. Y si usted ve, en el Antiguo Testamento se cambia el nombre de Yahvé.
La palabra Yahvé era innombrable. Incluso el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, por respeto a los judíos, pidió que cuando nosotros leamos la Biblia y todos los versículos que digan Yahvé, nosotros digamos Señor, Adonai o Elohim. ¿Por qué? Porque los judíos hasta ahora no nombran Yahvé o el tetragrama, no lo nombran por una forma de respeto. Ellos no se sienten dignos de decirle Yahvé como si fuera un nombre común. Eso por el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se acaba eso por medio de Jesucristo. Por eso que nosotros podemos decir Yahvé, por eso que nosotros le podemos decir Padre. Jesucristo nos enseña a decirle Padre. Por eso es que tenemos la oración perfecta que es el Padre Nuestro, que es uno de los conocimientos, el conocimiento lo que debo desear, decirle Padre, aquel que ha creado todo. Nosotros sí podemos conocer al Padre porque hemos conocido al Hijo. Y es lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1 cuando dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. En Jesucristo vemos la imagen visible de aquel que era invisible. En Jesucristo nosotros encontramos aquel que la humanidad no pudo encontrar. En Jesucristo conocemos aquel que la humanidad no pudo conocer hasta que Él vino, murió y resucitó. El camino fue abierto. ¿Se da cuenta de la importancia de la palabra conocer? Por eso es que ahora se lo toma tan superficial, se lo toma tan por encima, como si no valiera nada. Quiero conocerte. Cuando una persona le dice a otra, porque quiere ser su pareja, quiero conocerte, mire de superficial que es. El quiero conocerte ya no es ese quiero cuidarte, quiero saber quién eres tú. Íntimamente quiero saber quién eres tú para mi vida. Ya no hay eso. El quiero conocerte es salir, bailar, comer y ya conozco a la persona. Es compartir unos cuantos mensajes, unos cuantos emojis, unas caritas riendo y ya conozco a la persona. No, querido hermano, la palabra conocer bíblica nos invita a una intimidad profunda, que es la que Jesucristo ha abierto con el Padre. Por eso también cuando hablamos de demonología o cuando hablamos de la lucha contra el demonio, cuando hablamos de las liberaciones, de los exorcismos, una de las claves para que se cumpla el proceso del exorcismo es preguntarle al endemoniado, ¿cuál es tu nombre? No directamente al endemoniado, sino a la entidad espiritual que está actuando el endemoniado. ¿Cuál es tu nombre? Y es por eso que el está poseído comienza a reaccionar de maneras muy bruscas. ¿Por qué? Porque no quiere que sepan su nombre. Saber el nombre es conocer al espíritu que está acechando a la persona. Es conocer el nombre de aquel que está atacando. Y al conocer yo puedo vencer. ¿Se da cuenta de la importancia del nombre? En el Antiguo Testamento y sobre todo antes de la fe judía, todo lo que es Mesopotamia, todo lo que es Medio Oriente, nunca los reyes daban su nombre al enemigo. Nunca. Así que una forma de decir que yo quiero vencer a mi enemigo era de la manera que les voy a ir contando en esta segunda parte para que nosotros entendamos este nombre del conocimiento, para que entendamos la importancia del conocimiento y podamos profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. Bienvenidos, queridos hermanos, estamos en esta segunda parte de este primer capítulo, el conocimiento de sí mismo. Ya estuvimos hablando de ciertos rasgos de la palabra conocer y cómo se diferencia de un léxico común en este tiempo. La palabra conocer en la Biblia, la palabra conocer en los tiempos en los que estamos y la importancia que tiene para nuestra fe, para así poder llegar a lo que vamos a hablar de aquí en adelante, que es el conocimiento de nosotros mismos. Y les estaba diciendo cómo en todas esas zonas de Mesopotamia, antes de toda la fe judía, antes de Abraham, cuando entraban en guerra, no querían que se conozca el nombre del enemigo, no querían que se conozca el nombre de aquel que dirigía el ejército enemigo. Así que una de las formas que tenían para decir yo voy a vencer al enemigo, no era voy a vencer a tal enemigo, no era voy a vencer el nombre de tal persona, sino que ¿qué es lo que hacían? Se hacían como unas sandalias artesanales donde más o menos tallaban la cara del jefe
que dirigía el ejército. Mire, porque no conocían su nombre, una de las formas de decir voy a vencerlo era pisando la cara en las sandalias, en estas abarcas, sandalias o pantuflas que hacían artesanales, donde iban pisando la cara del enemigo, porque para ellos el conocer tenía esta fuerza como que te conozco, te domino. Te conozco, te controlo. Así de importante era la palabra conocer ya en Mesopotamia, en Medio Oriente, y cómo sigue siendo en la parte bíblica. Y les estaba diciendo cuán importante es esta palabra conocer, hasta el punto que cuando nosotros hablamos de demonología, conocer el nombre del espíritu que acecha un poseso cuesta mucho. El espíritu reacciona de malas maneras cuando en el rito del exorcismo el exorcista le dice ¿cuál es tu nombre? O ¿cuáles son los nombres de los que están ahí? La persona comienza a reaccionar de una manera muy brusca. ¿Por qué? Porque no quiere que se conozca el nombre. Así de fuerte y así de profunda tiene la palabra conocer en la Biblia estos efectos. Así es la grandeza del término conocer, y como lo hemos visto en la Biblia, no se podía decir en el Antiguo Testamento el nombre de Yahvé. No se podía decir. Incluso Moisés, cuando Dios se le manifiesta en la zarza, recuerde que Moisés le pregunta: y cuando vaya a Faraón, ¿quién es el que me manda? ¿Qué le debo decir? ¿Quién me está enviando a mandar, a darle todas estas órdenes que tú me estás dando? Dios no le dice, dile que es Dios Yahvé. Le dice, el yo soy. Dile que el que es, yo soy, te envía. Porque esta palabra yo soy, el que es una palabra, está en un sentido, el que es un sentido que no tiene límite, es un sentido indeterminado. En gramática, el que es no tiene límites ni en el pasado, no tiene límites en el presente, ni tiene límites en el futuro. Es por eso que yo soy, el que es, te envía. Eso es lo que le dice a Moisés. No le da un nombre, no le da un término específico donde dice, sí, yo Yahvé te envío. No, el que es, el que ha sido, el que es y el que seguirá siendo, el alfa y el omega, que lo encontramos muy fuerte este término en el Apocalipsis. Por eso es que la palabra conocimiento, querido hermano, tiene y realza un sentido mucho más grande en nosotros, y más ahora por medio de Jesucristo. Es por eso que el camino cristiano se basa en conocer a Cristo, en tener una experiencia profunda con Cristo, en tener esta intimidad que es la que nos lleva a la intimidad con Dios. Y en los santos hemos encontrado esta experiencia en las situaciones o en las experiencias místicas que ellos han vivido. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los místicos? Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, esta mujer que desde niña sintió este llamado del conocimiento de Cristo, hasta el punto que ella ya no le dice ni siquiera Señor, ya no le dice Dios, sino que ella, con un corazón totalmente desgarrado de amor, le dice mi amado. Dentro de los escritos de Santa Catalina, lo que la gente escribía de ella y lo que ella logró escribir, ella se comunica con Jesús como su amado. No se comunica con Él como si fuera alguien distante, sino como el amor de su vida, el que conquistó su vida. Y eran tan profundos estos encuentros con el amor de su vida que Santa Catalina, cuando estaba en oración y entraba en estas experiencias místicas, quedaba totalmente en el aire. Quedaba totalmente levantada en el aire, levitando, como es la experiencia de muchos santos, quedaba totalmente en el aire. Y en esta experiencia de amor, ella no sentía más nada que la presencia de su amado, por este conocimiento profundo que había. Y uno dice, no, esas cosas son inventadas, es parte de la imaginación de la Edad Media. No, querido hermano, hasta ahora siguen sucediendo estas cosas en estas personas que tienen la capacidad de este conocimiento tan profundo de Dios, que lo ponen como el amor de sus vidas. Por eso es que Santa Catalina quedaba en el aire y no sentía más nada, y se comunicaba con Dios por el conocimiento del amor a Cristo. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, por este nuevo segmento, esta tercera parte de un
primer bloque mucho más grande, que es sobre el conocimiento de sí mismo. Hemos entrado en la importancia de la palabra conocer. La palabra conocer en el Antiguo Testamento, la palabra conocer en los pueblos anteriores al Antiguo Testamento y la palabra conocer en lo que es el Nuevo Testamento y hoy, que nosotros como cristianos católicos tenemos esta capacidad de conocer a Dios, conocer a un Dios vivo, a un Cristo vivo. Y les estaba contando esta experiencia de esta gran santa de la iglesia, esta gran santa de la iglesia que como ha sido olvidada, ¿por qué? Recuerde que ella no sabía leer ni escribir, pero es doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena. Y uno dice, ¿cómo es doctora de la iglesia si no sabía leer ni escribir? Esa es la gracia de Dios. Casi todos sus escritos fueron escritos por otras personas, porque ella cuando entraba en esta profundidad de Dios, tenía esta experiencia mística, se elevaba. Y al quedar elevada en el aire por el amor y la entrega a Jesucristo, ella comenzaba a hablar con Dios y tenía estos diálogos con Dios en los cuales ella iba hablando distintos temas sobre la fe, sobre la salvación, sobre la Trinidad, sobre el infierno, el cielo, la gloria, el pecado, la misericordia. Iba hablando todos estos temas no de una forma sistemática y ordenada, sino de una forma como en un diálogo con un amigo, que uno puede tocar distintos temas, puede hablar de fútbol, puede hablar de animales, puede hablar de naturaleza, puede hablar de carro. Ella quedaba totalmente en éxtasis en el aire y hablaba con Dios de todos estos temas, y había gente que iba escribiendo. Por eso es que mucha gente se ha olvidado de esta gran santa por esta falta de sistematización de todos sus escritos. Pero cuando usted lo profundiza, usted se da cuenta que ella conoció al Señor de una forma única y profunda. Cuando usted lee lo que ella dictaba a los que estaban a su alrededor, que se llamaban amanuenses, que eran los que escribían lo que ella iba dictando, la gente quedaba totalmente absorta. ¿Por qué? Porque eran cosas tan profundas, en términos tan sencillos. Hay una forma de decir que cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, esa experiencia nos rebasa de tal manera que nosotros lo único que podemos hacer es quedarnos en silencio, porque no podemos explicarlo. La razón, la capacidad humana no puede traducir en palabras sencillas aquello que es de Dios, hasta el punto que tenemos que hacer silencio. Por eso es que la gente, para poder dar un argumento profundo, queda horas en silencio y así recién da un argumento. Por eso dice la misma palabra, el necio habla sin parar, en cambio el sabio calla, medita y luego recién habla. Mire, Santa Catalina de Siena hablaba las grandezas de Dios en esta experiencia del conocimiento de Dios, y la gente quedaba totalmente impactada por la profundidad de lo que ella hablaba. Ahí está la grandeza de la palabra conocer, cuando entendemos que nos lleva a una intimidad profunda en la cual no tiene comparación, no hay relación que pueda compararse como la del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, queridos hermanos, es el que nos abre el camino hacia la ley del amor que Dios nos ha dado, que hemos hablado ya en los anteriores capítulos, y esta ley del amor es la que nos permite a nosotros avanzar en la vida. Existen dos opciones en la vida, querido hermano, cuando uno enfrenta distintas situaciones. Existe la opción de rendirse, amargarse, quejarse de todo lo malo que ha sucedido, o existe la opción de ser golpeado, levantarse y así golpeado y herido, seguir avanzando y aprender cómo defenderse en la vida, aprender a cómo recibir cada momento y cada situación en la vida. Y es por eso que en la palabra conocer nosotros encontramos una profundidad única que el cristiano católico está invitado a tener. El Señor te invita a conocerlo. El Señor nos invita a conocerlo en intimidad profunda, a conocer su palabra, a conocer su mensaje, a conocer todo lo que Él ha traído para que el ser humano se salve, a conocer los sacramentos de la iglesia, a conocer todo lo que tenemos aquí para que sean medios de salvación, esos rescates que Dios ha dado.
Dios nos invita a conocer nuestra fe cristiana católica, que es lo que en este tiempo nos está debilitando, y es por eso que no podemos llegar al conocimiento de nosotros mismos. Aquel que aprende a conocer el amor de Dios, aquel que aprende a conocer a Dios, aquel que aprende a conocer a Cristo y todo el mensaje que ha traído aquí a la tierra, aprende a conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el Creador es el que conoce a la criatura. Y si yo conozco al Creador, voy a conocer su obra. Es como cuando vemos una obra de arte. Por ejemplo, aquí en Guadalupe Radio van a poner este Cristo de Velázquez. Uno conoce esa obra de Velázquez y uno investiga la vida de Velázquez y la entiende profundamente. Cuando uno conoce al Creador, uno entiende la obra del Creador, y nosotros somos obra de Dios. ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? Porque aprendí a conocer el amor de Dios, aprendí a conocer la misericordia de Dios, aprendí a conocer la ley del amor de Dios, aprendí a conocer lo que Dios quiere para mi vida, y es por eso que puedo avanzar hacia el conocimiento de mí mismo, y eso vamos a hablar en otra oportunidad. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Sanar para Vivir, en compañía de Fray Rafael Guzmán Gabriel, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.